Quiero ir al libro de Primera de Corintios en el capítulo 15 y voy a leer versos 33 y 34. Lo estaré leyendo en la traducción lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Verso 34 dice: piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Si usted presta bien, esta lectura nos dice que hay cosas de las cuales traen corrupción a las buenas costumbres. Dice que una de las cosas que acabamos de leer es que dice que las malas amistades corrompen buenas costumbres. Hay un dicho por ahí que dice que el que con lobos anda, a aullar aprende. Por allá hay otro dicho así que suena un poco más grosero, pero dicen que el que con perros se lleva, las pulgas se le suben. Y usted ve que realmente la gente de las malas costumbres ha hecho incluso hasta seudónimos, ha hecho cliché, ha hecho mofa, ¿verdad? Para poder decirlo en otras palabras. Ese es un lenguaje obsceno, mofándose, pero en realidad detrás de ese lenguaje, aunque usted escuche que el que se lleva con perros se le suben las pulgas, ¿verdad? Es un lenguaje, en otras palabras, para describir lo que la Biblia dice, que las personas que se llevan con malas amistades, tarde o temprano terminan corrompiendo las buenas costumbres. ¿Cuántos de nosotros en un momento de nuestra vida no terminamos haciendo lo malo porque fuimos incitados por una persona que corrompió nuestras buenas costumbres, nuestros buenos hábitos, nuestra forma saludable de ver ciertas cosas? Hay gente que con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de actuar, corrompen la inocencia en otras personas, corrompen incluso la mentalidad saludable en algunas personas. Hay personas que cada vez que hablan es inevitable no ver la malicia. Entonces todo esto es una mala costumbre que incluso hay personas que ya la volvieron cultural. Hay personas que no hablan si no dicen malas palabras. Hay personas que no hay otra forma de uno. Imagínense que el otro día yo estaba hablando con una persona y me decía esto, me decía: pastor, sabe, me decía que con cierta persona incluso yo tengo que pensar cómo yo voy a hablar o qué voy a decir, porque no hay forma, me decía, que esta persona, uno diga algo, aunque suene muy inocente, esta persona siempre le pone malicia, siempre le pone doble sentido. Entonces ya esta persona que usted ve es una persona que cuando fuimos a indagar de qué nacionalidad era, de qué país era, ¿qué descubrimos? Que la cultura de este país, esa es una mala costumbre, que la gente acostumbra que cada vez que alguien dice algo, ellos agarran eso para utilizarlo de una forma vulgar, de una forma en doble sentido, o aplicarlo a un término despectivo, o minimizar, o ridiculizar incluso a aquella persona que dijo aquella expresión que salió de una forma natural, ¿verdad? Pero esta gente están tan atestados, esa es una mala costumbre, que están tan atestados de malicia, de maldad, que ya ahora cada vez que las personas sanas se exponen a ellos, se dan cuenta que no hay forma de que no se corrompan esas buenas costumbres o esos buenos hábitos. ¿Por qué? Porque hay malas personas que echan a perder siempre las buenas costumbres. Ahora, en lo que acabamos de leer hay algo que marca mucho la diferencia, y es que según lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, dando a entender que tus costumbres, sean buenas o sean malas, dicen si realmente conoces o no conoces a Dios. Donde dice eso usted lo encuentra en el verso 34 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Estamos leyéndolo en la versión traducción lenguaje actual. Y dice en el último párrafo: algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que hay malas costumbres que en realidad lo que hacen es que niegan la existencia de Dios en una persona. Hay gente que sus malas costumbres son tan fuertes que no hay forma de decir que esa persona tiene a Cristo, porque en realidad su mala costumbre está tan atestada que no hay forma de ver a Dios. Hay gente que miente sin necesidad. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Incluso, y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad y mucha madurez, hay cristianos que son expertos en la mentira. Hay gente que tiene cargos en las iglesias que son expertos en la mentira. Hay gente que miente
tan deliberada que la gente ya les captó que esa es una mala costumbre en ellos, la mentira. Yo no sé si usted conoce gente que de pronto ya usted vio que la mentira es un mal hábito, es una mala costumbre en ellos. Ya lo volvieron una cultura. O sea, ya usted no sabe cuándo es verdad lo que están diciendo o cuándo viene desde una mentira, porque a veces las mentiras están bien armadas que parecen verdades. Entonces, ya usted ve que el apóstol Pablo dice que tus costumbres dicen si realmente conoces o no conoces a Dios. Ahora, ¿qué es una mala costumbre? Esto es muy importante dejarlo en claro para que podamos entender y desarrollar más precisamente este tema. ¿Qué es una mala costumbre? Una mala costumbre es la manera de hacer las cosas por repetición o por cultura o porque simplemente otros las hacen, pero es algo de lo que usted no tiene ni la más mínima idea de qué se trata, pero usted la termina haciendo. Yo puedo decirle de mi país, yo soy hondureño, a mucha honra, ¿verdad? En mi cultura, yo no sé la gente quién le dijo que cuando se va a un bautismo de un niño, por dar un ejemplo, salen del bautismo y salen a celebrar con una fiesta porque tiene que haber una parranda, porque se acaba de bautizar el niño. Entonces, esas son las malas costumbres que yo he visto en mi país. Prácticas que salen totalmente del eje, del sentido, pero que la gente por cultura, ¿a cuántos de nosotros, verdad? En mi caso no fue así, pero me voy a incluir, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no terminamos siendo bautizados en una iglesia católica simplemente porque se volvió una cultura en la familia, una mala costumbre? El niño ni siquiera sabe qué es el bautismo y ya lo están bautizando. ¿Por qué? Porque él no tiene noción, pero está formando parte de una mala costumbre que ya se volvió cultural. Entonces, mire, en otro punto podríamos decir que una mala costumbre se considera una mala educación o una falta de ética en una cultura, ¿verdad? Es una forma de conducirse de manera incorrecta o hacer malas cosas. Se puede considerar también como cosas inescrupulosas, ¿verdad? Reparos o gestos que tiene una persona, especialmente con respecto a sus alimentos, a sus gestos o al amor. Para darle un poco más de profundidad a eso que acabo de decir, yo me refiero a gente que la cultura de ellos o la mala costumbre en ellos es que cada vez que pasa una mujer la tienen que estar viendo de pie a cabeza. Ellos tienen que ver a esa mujer hasta que se pierde en la esquina y etcétera. Entonces hay gente que la mala costumbre es que donde hay una mujer, ellos se les van los ojos, ¿verdad? Cuando hablo también de gestos, no sé si usted ha escuchado gente que dice, ese niño arruga las cejas igual que el papá, ese niño es bravo igual que el papá, pero en realidad no es una buena señal o no es un indicativo de paternidad o un indicativo, ¿verdad?, de ADN, sino que lo que el niño está reflejando es el mismo problema de ira que el papá tiene. Y lo hemos visto que de tal manera que lo queremos naturalizar, pero en realidad es una mala costumbre. ¿Cuántos de nosotros no terminamos siendo impulsivos como nuestros padres, cuando en realidad lo que nuestros padres estaban haciendo era siendo guiados por el enojo, por la ira desmedida, por la violencia? Y a eso nosotros le hemos vuelto una mala costumbre. Yo me recuerdo que escuchaba muchas veces a alguien decir, es que yo soy bravo igual que mi mamá. Pero eso no tenía nada de, eso no era carácter. Eso era, porque también es otra cosa que la gente tiende a culturizar, si cabe la palabra, ¿verdad? Una mala costumbre. Que dicen, es que yo soy así porque mi mamá era así. Y lo que no sabe es que la señora estuvo lidiando con rechazo, estuvo lidiando con rencor. Y ese fue el mecanismo de defensa que la señora usó para que nadie más la hiriera, ¿verdad? Pero ahora resulta ser de que la señora se muere y deja muchachas amargadas. Muchachas que usted ve 30 años y no se pueden casar. ¿Por qué? Porque están amargas, están con una mala costumbre. Se volvieron ariscas, se volvieron intolerantes. Y para ahí vamos a ir, porque vamos a enseñar todo esto y también los gestos. Cuando hablaba del amor, me refería a aquellas malas prácticas que, mire las malas costumbres. Dicen, es que agarren, decía, yo me recuerdo una señora allá en el pueblo, en mi país, decía, agarren sus gallinas porque mi gallo anda suelto. Esa es una mala costumbre, esa es una forma
de ridiculizar a las muchachas. Yo me pongo a pensar si esta señora diría lo mismo, ¿verdad? Si no, la de ella no fuera el gallo, sino la gallina, ¿verdad? A ver si pensaría de la misma forma, que hay que agarrar a las gallinas porque el gallo anda suelto. Pero yo decía, pero si esta señora, la de ella no fuera el gallo, sino la gallina, yo creo que no hablaría de esa mala forma como está hablando. Entonces, déjeme entrar con esto para ir cerrando, ¿verdad? ¿Con qué malas costumbres hay que romper? Buena pregunta. Yo considero y seleccioné 5 de ellas que podrían ser las más generales, en mi opinión, ¿verdad? Podrían haber muchas otras más, pero estas fueron las que yo consideré que podrían ser en una forma generalizada, la que podrían encontrarse en las culturas, ¿verdad? En todas las culturas. La primera mala costumbre que hay que romper es enojarte como reacción a lo que te molesta. ¿Sabes que hay personas que cuando se molestan, la forma de demostrar que están molestos es enojarse, pero un enojo no bueno, sino un enojo malo, iracundo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, para ponerle un ejemplo, un muchacho que llegó a nuestra iglesia. El muchacho quería que le diéramos la oportunidad de tocar la guitarra. Yo como pastor, pues soy un pastor que me gusta dar oportunidades. Yo le di la oportunidad, pero resulta ser de que el muchacho quería tocar la guitarra, pero el muchacho no quería ser corregido. Entonces, en el momento que a él se le pide, ¿verdad? Que porque la visión de nuestra iglesia, esa es nuestra forma de trabajo. Somos una iglesia que le damos oportunidad a la gente, pero yo creo que también la gente, hay ciertos, no voy a decir requerimientos ni puntos de punto A a punto B que hay que cumplir para servir en la iglesia, porque no. Pero tenemos ciertas normas que hemos considerado que son básicamente superficiales, ¿verdad? Para poder que alguien se pueda incluir al servicio de la iglesia. O sea, son como requerimientos. Eso es como cuando usted esté en el trabajo, ¿verdad? Alguien le dice, tienes que uniformarte, usted lo hace. Entonces, cosas como esa me estoy refiriendo. Y recuerdo que en un momento, una de las cosas que yo le dije, tienes que congregarte más para poder participar del altar, tienes que estar metido en la visión, ¿verdad? Y tienes que discipularte. Y obviamente corregí algunas cosas que le vi, y automáticamente lo que él hizo fue enojarse. Y él vino y no era de mi cultura, ¿verdad? Yo conozco a la gente de mi cultura, pero él lo primero que hizo, que se le vio en el semblante el enojo que tenía, ¿verdad? Y esa es una mala cultura. Hay gente que no se le puede corregir porque la forma de demostrar que no le gusta la corrección es que se enojan. Entonces, primera mala cultura que usted tiene que romper es que usted no se tiene que enojar. Usted no tiene que usar el enojo como un mecanismo de defensa. Si usted es de las personas que todo le molesta, si alguien hace algo, si alguien hace aquí, si el otro dijo algo, si el otro lo vio, y usted es de las personas que usted usa el enojo como un mecanismo de defensa, déjeme decirle que esa es una mala costumbre que usted tiene que romper. Segundo, la tendencia a atacar y a herir al no saber qué hacer o qué decir. Esto es como, se lo voy a poner en pocas palabras. Hay personas que no pueden hablar, y como no pueden hablar, su lenguaje es andar tirando sátiras. Usted no sé si usted se identifica con esa palabra, sátiras. Hay gente que la tendencia de ellos es que cada vez que hablan es estar atacando y estar hiriendo. Alguien hace un comentario y ellos saltan, es que yo no soy tonto, yo no me dejo de nadie. El que conmigo se mete, que se aliste porque yo no me dejo de nadie. Entonces, que usted ve ahí, usted ve que hay gente que la tendencia de ellos siempre es atacar y a herir a las personas porque no saben cómo reaccionar ante las situaciones de la vida. Hay gente que todo su lenguaje es andar tirando sátira. Hay gente que dice, no, es que a veces hay que decirle a Pedro para que entienda a Juan. Cuando la misma Biblia es clara y dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele o corrígele o habla con él. Y dice, si tu hermano no te escucha, entonces busca otro testigo para que miren que tu hermano no te quiere escuchar. Y dice, y si tampoco le obedece estando con el testigo, entonces llámale con los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que miren que tú quieres arreglar las cosas, pero que aquel no quiere. Entonces, si usted ve, el lenguaje de las sátiras nunca ha sido una herramienta en Dios. Y las sátiras, eso de andar atacando, eso de andar hiriendo, es una mala costumbre que hay que romperla en el nombre de Jesús. Tercero, escuche esto muy importante, una tercera mala costumbre que hay que romper
es andar viendo los defectos en todo. A esto yo le llamo el sarcasmo. Hay gente que es sarcástica. Mire, el otro día estábamos con mi esposa en un restaurante X. Llegó una señora y entró al restaurante y llevaba un paraguas. Automáticamente estaba otra señora y vio que la señora llegó con el paraguas y lo primero que dijo fue esto: qué vieja más ridícula, dijo, con ese paraguas y ni lloviendo que está. Pero cuando nosotros miramos hacia afuera con mi esposa, vimos que es cierto, no estaba lloviendo, pero el día estaba soleado. La señora no andaba el paraguas para la lluvia, la señora andaba el paraguas para el sol. Pero mire que hay gente que a todo le andan viendo defectos. Ese sarcasmo, o sea, otro sarcasmo que la gente usa. Hay gente que le gusta andar con lentes, ¿verdad? De sol, porque quizás tienen algún problema en la vista o andan mal de la vista y llegan a un lugar y no se quitan los lentes. Ya, ¿verdad? Ya están en un lugar que está con techo cerrado y no se quitan los lentes de sol y aparece un sarcástico y dice: uy, qué solazo, uy, qué solazo. No tiene nada que ver. Hay gente que a todo le andan viendo defectos. Si usted de esas personas, usted tiene que romper con esa mala costumbre. Ese es su mal hábito que a usted lo va a llevar a que usted se convierta en una persona irritante y la gente no va a querer estar con usted. Si usted practica estos malas costumbres, usted va a ser una persona que la gente no se enoje cuando la gente no quiere estar con usted. Es que usted irrita a la gente y la gente le va a rechazar. Como la cuarta mala costumbre que hay que romper, ¿verdad? En el nombre de Jesús, es ser demasiado quisquilloso o ultrasensible. ¿Cómo así? Hay gente que son de mírame y no me toques. Hay gente que no, es que ni siquiera se puede suspirar delante de ellos porque son ultrasensibles, son quisquillosos. Uy, nadie puede estar diciéndose algo al oído porque eso lo dijo por mí. Nadie puede ver de cierta manera porque me vieron mal a mí. Son tan sensibles que lo destruye una mirada, ¿verdad? Lo destruye el hecho de que alguien esté platicando en privado. Lo destruye que no los invitaron a un cumpleaños. Lo destruye, que fulanito que me dijo que era mi hermano, que me dijo que era mi amigo, pero no me invitó, no me dijo nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Si usted de esas personas que practica esto de ser demasiado quisquilloso, ultrasensible, de esa gente de mírame y no me toques, usted tiene que romper esa mala costumbre, porque esa mala costumbre dice que corrompe las buenas. Las buenas costumbres son envenenadas por las malas prácticas, las malas costumbres. Y como quinta, para cerrar, la quinta mala costumbre que hay que romper es el machismo o el feminismo. Eso se ve mucho en las culturas. El hombre machista o la mujer feminista. ¿Cómo así? El hombre que subyuga a la mujer. Pero déjeme decirle que también hay mujeres que subyugan. Yo conozco culturas donde no es el hombre el machista, sino el feminismo. Ahí Jezabel es la que manda, Jezabel es la que controla. Entonces mire lo que es. Aquí tenemos que romper esa mala costumbre en el reino de Dios. Escucha esto que le voy a decir. Mire, le voy a sacar ese pensamiento de machista. El machismo dice que detrás de un hombre hay una gran mujer. Señor, eso es erróneo. Si Dios quisiera que detrás de un hombre estuviera la mujer, Dios a Eva no la hubiera sacado de la costilla, la hubiera sacado de un hueso de la espalda. Pero si Dios la sacó de la costilla, es porque delante de Dios el hombre y la mujer deben de caminar a la par. La Biblia dice que no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. La única forma de caminar en acuerdo es andando juntos. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque si no los dos se van a caer. Dicho en otras palabras, cuando hablamos del machismo o el feminismo, Dios no aprueba ni que el hombre sea un machista ni que la mujer sea una feminista. Lo que Dios aprueba es que los dos sean equipo. La Biblia dice en Génesis, ya no serán más dos, sino una sola carne. El machismo y el feminismo es algo que viene a eliminar completamente la cultura del cielo que dice que ya tienen que ser una sola carne. Así que yo espero que esta palabra le haya edificado a usted grandemente, pero quiero orar para despedirnos, ¿verdad? Y que usted reciba esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que ahora mismo tú rompas con esas malas costumbres, Señor, que se mueven entre nosotros. Que ahora mismo, Señor, todo aquello que ha venido a corromper las buenas costumbres desaparezca en el nombre de Jesús. Gracias por haberme sintonizado. Nos vemos en la próxima. Comparte esta transmisión y recuerde que en Cristo
usted es más que vencedor.